Bien, ya estamos de retorno. Estamos en compañía de Manuel Morales, él es analista, investigador, y también de Jerko Illich para hablar de lo que ha sucedido ayer en el debate presidencial. Manuel, comenzaremos contigo. ¿Qué te ha parecido en términos generales el debate presidencial? Bueno, primero un saludo a Jerko, un gusto estar contigo, gracias por la invitación. Me parece que todo debate, sobre todo este, ha sido importante porque nos ayuda a comprender un poco más a los candidatos, tanto a lo que hablan como a lo que dejan de hablar, ¿no? Entonces ya tengo una percepción mucho más clara respecto a las dos candidaturas. No ha sido un debate de mi preferencia, digamos, ¿no? Me hubiera gustado que aborden desde otra perspectiva los temas. Sin embargo, ya están construidas las narrativas en ambos y son bien claritas, ya hay una tendencia bien definida hacia dónde quieren ir, cómo lo van a lograr, a qué áreas no se van a meter, y por eso mismo celebro el debate. Me parece que es parte de la democracia. Ojalá que sirva a la mayoría de la ciudadanía para que tomen una decisión, aunque temo que las decisiones recién van a venir en estos días en función de lo último que vaya a suceder, ¿no? Algunos ataques extraordinarios, algunas noticias por ahí reveladoras, ¿no? O finalmente algo que sucede en estos días que anime a la gente a optar por uno o por otro. Pero desde mi punto de vista ambos están nomás en la misma senda, van en la misma dirección, utilizan las mismas herramientas y no he visto mayor novedad del día de ayer. Yerko, ¿cómo la ves tú? Manuel, hola. Mira, no me gusta, te lo comenté cuando conversamos la semana pasada sobre el formato de los vicepresidenciales. No me gusta el formato que ha adoptado el órgano electoral. Es un formato que es claramente de primer año de universidad. Son dos changos que los agarras y les dices, a ver, expon lo que has investigado y lo que te ha ayudado ChatGPT al respecto de cuáles son las prioridades para salir de los problemas estructurales que tiene Bolivia, ¿no? Y no les das la chance, por ejemplo, de estar sentados en una mesa como normalmente lo hacen los políticos de verdad. Se sientan en una mesa, se miran cara a cara, esperan que los expertos les hagan las preguntas. De pronto eso del atril es muy frío, ¿no? Es súper gringo, es súper gringo, ¿no? Es un modelo que además para nosotros cuando digo nosotros, para aquellos que necesitamos ya decidir nuestro voto sobre la base de lo que son propuestas, agendas, prioridades, mecanismos, operaciones, equipos, no te sirve. ¿Sabes a quién le sirve? Le sirve a aquellas personas que el domingo por la noche, en vez de ver una película, quieren ver a dos personas sacarse la chucha, ¿no? Entonces, es como un combate. Lo que hemos visto el día de ayer es formato de combate que a mí no me convence para el tema de lo político. Y lo que te decía, 6, 7 temas, una sucesión de preguntas sin la presencia de expertos y sin preguntas. Básicamente los periodistas les decían, una guía. ¿sí? Vamos a hablar de física cuántica, a ver, dime qué sabes de física cuántica. Tampoco había una interacción interesante de los periodistas, o sea, no los han dejado, prácticamente no les han dado el espacio. No, o sea, básicamente tenías DJs el día de ayer, ¿no? O sea, y ahora viene la canción Minería. A ver, ¿cuál es la tonada más o menos que se sabe Paz Pereira y que se sabe que Quiroga Ramírez? Ahora, ¿qué destaco pero de lo que he visto en ellos? Entienden las reglas y respetan las reglas. Tranquilamente podrían haber dicho, ¿sabes qué, amigo? Voy a tener aquí mi chat GTP y se acabó. Voy a tener un grupo de asesores que me están poniendo así como, ¿cómo le llamamos ustedes? Cucaracha. Cucaracha. No, me está como cucaracha acá, que a mí es muy válido porque son tomadores de decisiones. Sí. No, aceptaron las reglas. Los tiempos fueron muy cuidadosos con los tiempos. Muy pocas veces se excedieron. Lo que sí he notado es que Rodrigo estaba muy agresivo. O sea, menos agresivo de lo que estuvo Lara con Velasco, pero sí estuvo agresivo. O sea, entre Tuto y Rodrigo era el más agresivo, dices tú. Es el que más tiempo se pasó dentro de lo que es el ataque. Además dio dos buenos ganchos a la izquierda, que lo mejor que produce la izquierda son ganchos al hígado, ¿no? Le pegó muy duro con el tema del perdonazo de Evo. Sí. Porque supuestamente... por el campo aquí, ¿no? Sí, pero ¿por qué eso? Porque Quiroga representa el antimacismo más duro. Más duro, sí. Más duro, ¿no? Así es. Paz Pereira es un antimacismo y esa es una de las razones tal vez por la cual el 17 de agosto hubo un bloque más o menos
rebeldía comunitaria boliviana ex-masista que se pasó a Rodrigo, es antimacista, pero más amable. Pero Quiroga no. Entonces, si tú al más radical le dices, de que tú existes, porque Evo te perdonó, es realmente un golpe muy duro, ¿no? Y el otro golpe que le dio es, a ver, demostrame dónde sale la plata. Porque te acuerdas que durante mucho tiempo... Los $1.500 de las acciones del litio. Mucho tiempo la campaña de el quiroguismo fue Lara está inventándose plata para bonos, ¿no? Para lo que es el bonismo. Entonces, claro, esas fueron dos cosas así muy estudiadas, pero que sí se recibió como... creo que esto es por debajo de la cintura, hermano. Entonces creo que no debiste haberle hecho. Y además creo que Paz Pereira sí lo entendió así, ¿no? Porque ya a partir de ese momento nunca más bajó la guardia. Incluso va Quiroga y le dice, che, tu tío era un súper buen tipo, más o menos, ¿no? No te metes con mi familia. Entonces significa que nunca bajó la guardia. ¿Estás hablando de Enrique Paz? Enrique Paz, sí. Ok. Así percibo yo también en algunas... claro, en lo que tú dices, ¿no? En estos momentos en los que le ha dado, se ha abierto él para decirle estas cosas, lo de las acciones. Quiroga no ha respondido claramente a esto. Dio una respuesta fantástica en lo que es política pública, que muy pocas veces le hemos escuchado, creo que yo sí, también desde 500.000 empleos. Vas a ser dueña, titular, propietaria, individual, de acciones de las empresas estratégicas estatales que te van a rendir, el tema de los dividendos es que te van a dar como una especie de renta anual. Y que vas a poder utilizar seguramente para capitalizarlas. Bueno, no sé. A ver, avanzaremos. Manuel, ¿qué dices? ¿Cómo lo has visto tú? Yo he sentido en cierto momento del debate que Rodrigo tenía más datos, o sea, datos, el tanto por ciento de... Escritos ahí en papelito. Escritos, sí. Sí, porque Tuto tenía la información en su cabeza, digamos, con mayor soltura, lo ha ido lanzando. A ver, ¿qué es lo que he visto el día de ayer, no? Te decía al principio que ambos están yendo a lo mismo y tienen una prioridad, ¿no? Es el abastecimiento de gasolina y diésel. Es decir, ellos entienden que llegar al gobierno, el éxito inicial para lo posterior es que al día siguiente no existan colas, ¿no? Ambos entienden que ese es el tema. Y la vía es conseguir recursos económicos, una vez que se dé la segunda vuelta, y todo está orientado hacia el norte. Es decir, ambos han dicho que es en Estados Unidos, será con el gobierno norteamericano o los organismos internacionales que allí radican, es en el norte donde van a conseguir los recursos. O sea, ahí han develado que es unidireccional la fuente de financiamiento. Unos lo harán más, otros lo harán menos, pero el norte es el camino, ¿no? Y el norte les va a solucionar esta primera crisis inicial. Entonces los dos están focalizados en el tema de inmediato, ¿no? De la solución. Saben que si no lo logran solucionar y que si hay una continuidad de las colas, el resto se ralentiza, ¿no? Primer aspecto, ¿no? Que he visto, hay una coincidencia, hay diferencias, sí, ¿no? Tuto Quiroga ha hecho mucho énfasis en que hay que tener la plata en la mano, ¿no? Rodrigo es más situacional, él dice, veremos cómo nos deja las cuentas el gobierno. Bueno, pero la plata está aquí, hay un presupuesto general. Hay más de 3.000 millones, ¿no? De aprobados por la Asamblea, digo, sí, ¿no? pero además hay un presupuesto y es importante leer el presupuesto. Está agendado dentro del presupuesto la subvención a la gasolina en bolivianos. O sea, de haber plata, hay plata. Y ayer también hubo un momento en el que se enfrascaron y Tuto le dijo lo que todos nosotros sabemos y les decimos a ambos. El problema no está en que administres bien la plata en bolivianos. El problema es que necesitas dólares, ¿no? Y siendo austero, atacando el déficit fiscal, haciendo que el Banco Central no te dé un solo peso, lo que tú quieras, no consigues dólares. Y ese es el tema. Tus bolivianos no te sirven para conseguir dólares. Entonces, el juego se llama ¿quién consigue dólares? ¿Cómo lo haces? ¿En qué cantidad? Entonces, ambos convergen en eso. Yo no veo ahí diferencias. Alguien que diga, aunque Rodrigo plantea un poco más flexibilidad,
Pero Rodrigo Paz también dice que está yendo al norte a conseguir esos recursos. Bueno, de hecho la diputada de Reyes Villa, sí, ¿no es cierto?, dijo que él había solicitado 4.000 millones de dólares, ¿no? Sí, para el tema sí, de que está en espera porque primero ganar, ¿no? Primero ser presidente y demás. A partir de este domingo creo que esa situación se puede resolver. Bueno, entonces, gran parte del debate, gran parte de la propuesta es, para mi punto de vista, excesivamente coyunturalista. Claro, es inevitable, es inexorable abordar este tema. Y después han venido los otros temas, ¿no? Que es a lo que yo también quiero centrarme. Y la verdad es que no se ha hablado de temas que son de fondo. El Banco Mundial ha sacado hace 2 días un informe que es lapidario para la economía boliviana. Dice que el 2025 vamos a crecer menos 5%. 2026 menos 1.1%. Sí. 2027 menos 1.5%. Es decir, el Banco Mundial nos está diciendo que el país está entrando a una recesión económica que es estructural. Y también nosotros sabemos que tenemos la inflación que no ha sido parada, sigue en ascenso. La de alimentos es mucho más pronunciada que la inflación general. Y en ese contexto de crisis económica, no vamos a crecer, se va a mantener la inflación. ¿Cómo la van a resolver? Ellos no han hablado de este tema, que me parece que es el tema de fondo, el tema económico estratégico de fondo. Así es. Tampoco han hablado de temas productivos, aunque se han ido a hablar de minería, han hablado de litio. En algún momento han hablado de la agropecuaria, ¿no? Pero eso es otro tema otro tema también que hay que lo vamos ver, ¿no? a abordar con calma. Sí, porque, bueno, ahí Tuto tiene toda la palanca de Santa Cruz, por ejemplo, para abordar y encarar, cómo encarará, cómo enfrentará el tema agropecuario. Yo tengo mi punto de vista sobre eso, pero luego hablamos. ¿Cómo ves, Yerko? ¿Han tocado temas de fondo? ¿No han tocado temas de fondo? Algunos sí, más o menos camuflado, algunos de manera preocupante y otros de manera bastante irónica. Lo que tú decías con lo que empezabas, las colas. Estamos entrando a un proceso de descolonización. Los dos ofrecen descolonización. No es descolonización, no es descolonización. De un proceso de descolonización en el cual no había necesidad de inversión extranjera en el país porque todo lo que teníamos acá. Estamos entrando a un proceso de descolonización. Vamos a quitar las colas. Sí, y eso lo vamos a ver, como tú le dices, con los no. Puede ser países del norte, puede ser, pero es con capital externo. Exacto. O sea, la inversión en Bolivia ya no va a ser más la estatal, supuestamente. Y aquí viene lo interesante. Si hay descolonización, para la descolonización necesitas inyección de capital. Y esa inyección de capital, casi todas las fuerzas coinciden muy bien en el diagnóstico durante todo el proceso electoral, ¿no es cierto? O sea, necesitas inversión de capital, necesitas que se acaben las colas, necesitas comprar y asegurar el combustible, diésel, gasolina para el país, por lo menos por los siguientes 18 meses. 18 meses, es 2 años. Que ese es el tiempo más o menos que van a tener yo no diría respaldo, pero sino de aguante. ¿No? Hasta que hagan el trámite, seguramente, en el caso de Tuto. 18 años, si en 18 meses no han logrado básicamente cumplir lo mínimo que tenían que cumplir, como gobierno, así en sus propuestas serias, es un gobierno chao. Logran cumplir, es un gobierno que inaugura ciclo político. Ahora, aquí viene el tema. La inversión tiene que ser extranjera. La inversión extranjera no va a venir ahorita porque el sistema jurídico boliviano no lo permite. No te permite que, además, obtengas buenos resultados. Sí te permite. O sea, si tú eres chino, o tú eres ruso, o tú eres cubano, o tú eres nicaragüense. Ahí te permite. Vienes con un montón de patacones o dólares, ¿no es cierto? Y te hagan participar en lo que es recursos energéticos estratégicos de este país. Ajá. Pero porque hay una suerte de afinidad ideológica. Y además, no hay ningún mecanismo tampoco de gestión transparente de cómo se ha logrado ese contrato, ese acuerdo. Pero ponte, eres Aramco y quieres explotar todo el bloque, hay un bloque importante más o menos, el bloque Mayaya, ponte, en el norte de La Paz. Aunque dicen que es más mito que otra cosa. ¿Por qué hacerlo? Bueno, el gobierno dice que el 26 va a estar ya empezando a arrancar, eso dice el gobierno. Eso es, sí.
la verdad es que hay cosas que a mí, como boliviano, sí me gustaría creer. ¿Ya? Pero ponte a ver, viene Aramco te dice, quiero explotar Mayaya. Ahorita con el sistema de inversiones que tienes, es básicamente a pérdida para ellos. Pero uno de los desafíos es el ley de hidrocarburos, nueva ley de hidrocarburos, y la otra es ley de inversiones. Ya, muy bien. Eso te va a tomar un proceso, si lo haces de manera expedita y tienes gobernabilidad en el Parlamento, te va a tomar por lo menos 2 meses. 2 meses fue el tiempo que le tomó al gobierno de Paz Estenssoro lograr que el decreto supremo 21060 viniera con un sistema de legislación que con 200 leyes más o menos que apoyaban básicamente la reforma de la nueva, lo que se llama nueva política económica. Todo un paquete. Ese se llama el paquete jurídico. Así ¿ya? es. 2 meses con viento en cola y posibilidades de haber hecho una alianza suprema en el Parlamento. Eso significa libre más PDC y con posiblemente el apoyo o respaldo, ya puede ser de Manfred o de Doria Medina, pero ahí puedes hacer esas reformas. Hasta mientras, la descolonización requiere que exista primero tienes que abrir otra vez, vas a tener que hacer un decreto especial, porque ahorita la importación de combustibles se da solamente por permiso de yacimientos, ¿no? Y hay un formato de permisología mafioso en yacimientos, que lo recuerdo porque yo tenía un amigo que estaba haciendo los trámites para una empresa árabe también, ¿no? 37 procedimientos, y en cada uno de esos procedimientos había coima. Bueno, quitará, pues Rodrigo dirá algo, si es que fuese Rodrigo, lo que habla él del país tranca, ¿no? Eso es interesante, porque ahí hay un mecanismo pero fíjate cómo de algún modo coinciden, pero no logran fortalecerse, porque claro, Rodrigo dice, vamos a quitar el tema de lo que es la tranca burocrática de este país. Quiroga Ramírez dice, eso se hace con tecnología, con inteligencia artificial, más o menos así, ¿no? Yo no estoy tan seguro cuánto ChatGPT o Grok puede ayudarte más o menos en tema de trámites. Pero ya, si logras reducir la permisología que hay en este país... El entramado jurídico es muy pesado. Es pesado, pero se puede resolver, ¿no? Porque además cada paso es una coima. Entonces, el negocio de un funcionario. Y ahí también hay que reducir la grasa estatalidad, la grasa de la estatalidad. Pero fíjate, necesitan por lo menos unos 2 meses de reconstrucción del sistema jurídico para atraer las inversiones. Hasta mientras tiene que haber una inyección de capital. Tienes 3 mecanismos para la inyección de capital. Organismos bilaterales, sí. 1 año, 1 año y medio, sí. Porque son condiciones. Así, no es que, Lorena, me das $1,000 y de hecho, te devuelvo de aquí a 5 años. De hecho, si estás hablando del FLAR igual, que es un mecanismo de emergencia, de contingencia, sí. ¿No es cierto? Para todos los países. ¿Cierto? Ok. Ya. Pero se puede activar, porque ahí puedes tener 2.000, 3.000 millones de dólares de aquí a 1 año. Swap directo con países. Estados Unidos lo acaba de hacer con Argentina. Que todos dicen, ha sido una jugada muy loca por parte de Trump, en realidad estaban comprando peso argentino y le estaban entregando dólares. Sí. Pero se puede hacer el swap. El swap con un respaldo. ¿Pero qué vamos a entregar naturales. nosotros? ¿Qué vamos a entregar? No, es con billete, pues el swap. Claro. Es con billete, sí. Claro, además con billete de la agroindustria argentina. Con pesos bolivianos, claro. No, mira, sí. si hacemos un swap, el swap ideal es con los gringos, ¿ya? Porque ellos te pueden dar la plata, te pueden dar los dólares. Sí, y tú les das a cambio bolivianos. Y ellos los mantienen ahí, pero sobre la base de que hay una especie de garantía hipotecaria en nuestros recursos naturales. A los gringos les interesa mucho participar de manera predominante minerales raros, litio, cobre. Química básica, ¿no? Sí. Y me parece que Amazonía. Cosas Amazonía. Que tenemos. Sí, los gringos no entienden mucho el tema de la Amazonía, del medio ambiente, pero entienden así de minerales. Hay bonos en la Amazonía. Y el tercer elemento, o sea, y la tercera forma que decíamos, es bilaterales, swap directo con algún país, porque puede ser Estados Unidos o puede ser también Arabia Saudita, no pasa nada, ellos tienen plata para eso. O Noruega, me gustaría más Noruega, porque ellos tienen un fondo soberano alucinante, ¿no? Exquisito. 80 mil millones de dólares tienen. Los noruegos son los y creciendo, ¿no? Sí. Cosas que nosotros pudimos tener en algún momento. Y por último tienes fondos buitres. Fondos buitres son así como grupos más o menos que reúnen grandes inversionistas y les dicen, oye, invirtamos en Bolivia.
Les vamos a dar 5.000 millones de dólares a Pero los se bolivianos. llaman buitres por lo que tienes que devolverles, es Porque decir, es los tremendo. intereses son súper altos. Así es. Las condiciones son casi... sí, es como ir a prestarte del prestamista del barrio, el que tiene a los dos... Del usurero. Del usurero. Los fondos buitres son usureros. Pero hay esos tres mecanismos. Manfred quería fondo buitre. Pero él dice las 5. Ahora, esos tres mecanismos están. ¿Los cumplirán? No sé. Cuando Rodrigo te dice la plata está, no tiene que ver mucho con lo que es la aprobación de créditos, porque ahí fue la pelea, pero tú sabes bien que lo que te aprueba ahorita el Congreso, o lo que te llegue a aprobar el Congreso, o lo que apruebe el nuevo Congreso, está condicionado. El gobierno te ha vendido la idea de que los 100 millones de dólares, por ejemplo, de Japón, los pueden utilizar de manera libre. No. No son de libre Son disponibilidad. infraestructura, no son de libre disponibilidad. Puentes. Son puentes, son infraestructuras, son contrataciones, es burocracia. Entonces, claro, se hizo un estudio, porque además hay un estudio al respecto. ¿Qué pasa si tú empiezas a ajustarle las clavijas a los cooperativistas y a las asociaciones mineras, que no son la misma? Solamente en tema de oro, las auríferas. No te estoy hablando de las que producen otro tipo de minerales, solamente las auríferas. Pero ese es su capital. 3.000 millones de dólares. Ese es su capital votante, ¿no? Ese es su apoyo, ¿no? Ahí es lo que deberíamos de ir, porque eso es lo que no me gustó. Sí. Hermanos cooperativistas me sonó así como la secta mafiosa más peligrosa. ¿Cómo es, querido Manuel? ¿Qué dices? Sí, a ver, como estamos haciendo el análisis general, entonces lo que yo veía era eso, ¿no? Todo va hacia el norte, la preocupación es, lo fundamental es la gasolina, la descolonización, ¿no? Es muy linda palabra. Siempre la política te permite crear conceptos, es lo hermoso. Pero una crisis de telón de fondo, jodida, lo ponemos así, ¿no? De crecimiento, inflación. Como les decía, ninguno habló de producción, es decir, no hay un nuevo horizonte de acumulación de capital, ¿no? Que esté por detrás. Ni siquiera el esbozo, han hablado generalidades. Tú dices, de pronto gas. Sí, si es que se encuentra, hay una enorme potencialidad en turismo, pero hay que gestionarlo. Tiene que haber una capacidad desde el Estado con el actor privado, ¿no? De conjuncionar esfuerzos y hacer un desarrollo con inversión pública y privada, ¿no? Es hacerlo en grande, ¿no? El otro día han cambiado a la presidenta del Perú A Boluarte, claro. Boluarte, y decían, en el Perú la política va por un carril y la economía va por otra, ¿no? La economía no se ha visto afectada. No se ha inmutado de lo que ha pasado con Geri. Sí, el Perú cada año exporta 80.000 millones de dólares. Así te quedas, ¿no? 80.000. Y nosotros estamos entrampados en 2.000, 5.000, 6.000, ¿no? Bueno, son mucho más también, ¿no? Pero es alucinante. Pero tiene economías mafiosas con demasiado poder. Sí. A mí me da terror, Perú me da terror y que además sea nuestro espejo, ¿no? Sí, pero es para ver, comparar la diferencia. Bueno, entonces no se ha hablado nada del tema productivo, no se ha hablado nada de cómo se va a garantizar los ingresos de la población. Cuando digo ingresos, quiero que me entiendan bien, no estoy diciendo solo salarios. Ajá. Digamos que los salarios se congelan, porque finalmente el que tiene un salario en este país es una persona que tiene un cierto beneficio. Hay un 86% de gente que vive en la informalidad, entonces no le han dicho a ese informal cuál es la buena nueva, es decir, cómo va a encarar ese informal las medidas de ajuste que van a venir, porque sí va a haber medidas de ajuste. Entonces empieza a faltar varias cosas, ¿no? Que seguramente lo deben tener como plan o lo van a asumir. Ahora, han hablado de muchas cosas y de nada a la vez, ¿no? No sé si tú has tenido la posibilidad de escuchar la parte de educación, la parte de salud, Chao, la parte Siñani, le he jurídica. escuchado yo Claro. decir a Rodrigo, ¿no? Eso es como chao juntas escolares, chao uso indiscriminado y además sin transparencia de lo que los gobiernos municipales aportan básicamente a los colegios.
posiblemente significa que O la sea, currícula tiene que cambiar mucho. Sí, eso es a largo plazo. ¿Te acuerdas Pero una cuando cosa que le hubo- metieron es, no, quiero robotizar todo. Sí, veremos, ¿no? Porque también dijeron que en la justicia se iba a meter inteligencia estamos viendo los artificial. problemas que hemos tenido en el COVID, ¿no? O Sí, sea, veremos, ¿no? Pero son cosas todavía muy generales, o sea, muy picoteo de aquí, picoteo de allá. Sí, voy a cambiar la justicia, vamos a ir a la meritocracia, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se operativiza? Se supone que la meritocracia funciona desde el Consejo de la Magistratura para abajo, no sé si lo entenderán, no sé si lo aplicarán. Se habló, por ejemplo, de la reforma carcelaria, ¿no? Que hay que ser más duros, más estrictos. Mira, hasta el día de hoy, Sí. cero inversión en inclusive cárceles. Tuto mencionó a Bukele, ¿no? Sí, Para la reforma pero carcelaria. todo eso es plata, hermano. Sí, pero también te dijeron, no vamos a utilizar detención preventiva. Bueno, genial, ¿no? Eso te libera 80% de las cárceles. Claro, pero te libera a Pero Felipe Cáceres. nuestras cárceles, perdón, con el perdón de ambos, nuestras cárceles son una vergüenza. Sí, no va a haber detención preventiva, te libera a Felipe Cáceres, te libera a Franklin Flores de ir a la cárcel, detención domiciliaria, porque eso es lo que va a venir de acá en adelante. Sí. Todos los mafiosos del MAS van a estar defendiéndose en su casa. Entonces, sí se ha picoteado mucho de todo. Para mí todo se va a resumir en algunos cuellos de botella. El principal, ¿no? Lo que estamos hablando, es cómo vas a manejar el Parlamento. Para mí, esa es la tarea número 0, o -1, digamos, ¿no? Llegas, ¿cómo vas a organizar tu Parlamento, ¿no? ¿Cuáles son las tareas prioritarias? ¿Cuál es tu agenda parlamentaria? ¿Será solamente el reparto de las comisiones, los comités, las directivas? En eso se van a tardar y no sé si va a haber tiempo, inclusive lo que hablábamos, me parece que contigo, Manuel, el otro día, vamos a llegar al 19 de diciembre para cambiar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Y eso todavía, porque eso está todavía en veremos, ¿no ve? Porque hay dos parlamentos que deberían estar coordinando. Uno ya debería estar sacando la convocatoria, aunque sea el otro que haga la preselección, ¿no? Y luego la selección. No, la idea es que sea el nuevo el que haga la preselección. Este no debería. De acuerdo. El Tuto dice desde el 20 de octubre que empiecen a trabajar. Difícil, ¿no? Porque eso es no respeto a la institucionalidad también, ¿cómo lo ves? Claro, necesitan tener sus credenciales para poder moverse. ¿Sabes cómo funciona acá también los nuevos diputados, los nuevos senadores? Necesitas tener mandato, legitimidad. No te van a dejar entrar a la Asamblea Legislativa a ver papeles, ¿no? Si no ha habido un cambio de gestión. Entonces hay un cuello de botella que es la Asamblea Legislativa, la estrategia, cómo van a secuenciar. ¿Cuál es la prioridad número 1? ¿Será vocales? ¿Será reforma constitucional? ¿No? ¿Qué puntos? Ayer no ha mencionado nada de la reforma constitucional, ha quedado como una generalidad. Han dicho que van a reformar, pero Sí. no se sabe si van a hacer enmiendas o inclusive alguno de ellos me parece que Tuto habló de una constituyente. Es complicado una constituyente, porque la constituyente mueve derechos fundamentales. Claro. En cambio, la reforma parcial puedes mover estructura del Estado, todo lo que tú quieras. La reforma además implica, y ayer no lo dijeron, no solamente una ley que convoque a la reforma, sino que se tiene que ir a un referéndum. Y después del referéndum, el Parlamento tiene que formalizar con una ley que modifique el texto. Es decir, eso no se va a dar en 6 meses, las reformas a la Constitución. Además que hay que especificar qué puntos, qué temas. Por ejemplo, yo pensé que el día de ayer, por ejemplo, se iban a animar a decir, ya, reforma a la Constitución, moveremos las competencias, que es la clave para el 50-50 que plantea el Rodrigo. O el 64. O la descentralización, 62, que me parece más interesante todavía. ¿Por qué 50-50? ¿No? Es demasiado rígido. Se supone que tienes que cambiar las competencias. Ahora, para cambiar las competencias se reforma la Constitución. Una de las competencias que es centrales, por ejemplo... Y reforma de la ley de autonomías. Y viene ley de inversiones, minería, O sea, todo, es ¿no? una cadena, O sea, ¿no? necesitas un equipo de tigres en el Parlamento, ¿no? Que ya deberían ahorita estar con el mandato, con las tareas. Y en el tema, por ejemplo, de la reforma constitucional, necesitas tener ya un cronograma, ¿no? Saber qué vas a atacar, qué cosas no, después van a seguir en un segundo plano, y eso todavía no lo veo. Tal vez lo que necesitan es la elección, es la motivación, ¿no? Bueno, ya ahora soy electo, ahora voy a definir qué cosas voy a hacer. Lo veo muy complicado el Parlamento actual con JP o con Lara
a su cabeza, ¿no? Sé que pueden saltar con garrocha sobre ellos. Puede haber equipos partidarios o equipos parlamentarios que tomen la rienda, sean mucho más eficaces. Eso implica también hacer un presupuesto. Esa reforma constitucional, ¿cuántos millones nos va a costar? Porque no va a ser gratuita, no va a ser fácil. No, por supuesto que no. Entonces, todavía esas cosas yo no he visto ayer en el tema del debate. Por lo menos ese es desde mi perspectiva lo que he visto ayer, ¿no? Yerko, ¿cómo lo has visto tú cuando dice en el tema coyuntural? Tuto dice, necesitamos traer dólares, y Rodrigo Paz dice, yo no voy a ir al FMI. ¿Cómo ves eso? Es lo que te decía. Rodrigo cree que, y me parece que es parte de su diagnóstico, que hay plata acá, con lo cual puede funcionar la estatalidad, sobre todo por este primer proceso de lo que es la descolonización y lo que es la estabilidad. Quiroga lo llama esto el puente de estabilidad hacia lo que es el cambio total de la economía. No creo que las indagaciones que han hecho ellos en el norte, como lo dices tú, hubieran sido infructuosas. Yo creo que debe haber mucha promesa de plata, a cambio obviamente de ciertas condiciones, y una de esas condiciones es que tiene que cambiar el régimen de inversión extranjera en el país. Eso yo estoy pensando que deberías modificar la Constitución, pero creo que no lo van a hacer. Van a tratar de, si tienen una hipercoalición parlamentaria, entonces van a lograr básicamente darse poderes especiales para el Poder Ejecutivo, una suerte de hiperpresidencialismo transitorio, pero con la capacidad de hacer las reformas necesarias de la estabilidad. Pero, Yerko, es mucho lo que hay que cambiar, es decir, ley de inversiones, ley de hidrocarburos, ley para el litio, es un mundo de cosas. Sí, pero lo primero que tienes que hacer es que tienes que generar estabilidad. Y la estabilidad es una percepción que los bolivianos no van a obtener en el momento en que sepan más o menos que pueden volver a ahorrar en dólares. ¿A qué atenerse? Sí. Dos, que el combustible, porque ¿sabes qué es lo que pasa? El tema del combustible es energía. Y energía está casada con lo que es hidrocarburos y está casada con lo que es electricidad. Así es. Y eso es gas al medio. Si tú tienes un problema de una crisis energética, que es lo que ya se ha vaticinado además, básicamente desde el 2022 vienen expertos diciéndote, ojo con el 2026 y el 27 porque va a haber una crisis energética durísima en el país. Si tú tienes crisis energética, tú tienes pobreza inmediata y no tienes cómo manejar el país para todos. Tendrías que manejar el país para unos grupos pequeños. Nos van a tratar de resolver lo de la crisis energética sí o sí. Y se van a dar los tiempos y yo creo que va a haber consensos para eso. Una constituyente sería un error político, porque además una constituyente tomaría en ser procesada correctamente por lo menos unos 7 o 8 meses. Más No, además... Casi un año, y eso le da vida al MAS. Y un país que está en constituyente es un país que todavía no puede recibir préstamos. Además. Pero es que además le das vida al MAS. Porque el MAS, todo, el 20 de octubre ya empiezan las críticas del levismo, del post-arcismo y de lo que quede básicamente de lo que es este bloque popular que se trató de armar en estas elecciones. Y empieza la crítica dura y severa. Pero Rodrigo cree que ajustando algunas clavijas de gente que se ha beneficiado a través de lo que son mafias económicas, los agroterroristas que son los interculturales, la rosca minera del oro que son los ferrecos y fencomines, haciendo concesiones con ellos puedes obtener un capital que te permita este puente de estabilidad. No sé cómo lo ha visto Quiroga con eso. Obviamente aparte, pero sí hubo como, ¿se acuerdan que más o menos Quiroga dijo voy a reducir IVA, voy a reducir ha dicho voy a bajar impuestos. El IT y voy a además reducir lo que es el impuesto a las ganancias. ¿no? Lo va a anular, creo. Y voy a hacer algo, voy a tener como una cifra. Si antes esto daba como 47%, esto lo va a dar ahora 30%. Está en el proyecto 10-10-10 como el Paraguay, dijo él, ¿no? Exactamente. Eso puede ser un indicador de que va a haber como una especie de pacto con estas organizaciones mafiosas y económicas, pero para obtener más o menos el puente de estabilidad. Aquí voy a lo siguiente que tú lo has mencionado al respecto de uno de los elementos de la crisis estructural y quién va a pagar el ajuste. Yo recuerdo que el 85 al 87, por lo menos es lo que se estudia, el ajuste no fue tan rudo porque no había mucha... O sea, fue rudo porque no había mucha informalidad. Había mucho salariado. Empresas estatales, etcétera, etcétera. Sí, 30.000, 60.000... y los echaron a la calle, pero además el 85
el precio del estaño se fue al bombo. Sí, ¿no? Pero date cuenta que no había demasiado informal. La tasa de informalidad boliviana entre el 85 y el 87 era menor al 25%. Sí, ¿no? pero Fíjate, luego se dispara con el 21.060. 89 se dispara Sí. con el régimen de Jaime Paz Zamora, con el tema de lo que se llama el tema del el monto mínimo para poder ser considerado gremial, más o menos. Porque hay una reforma a la ley de Sí. Entonces, a partir del 90, por eso el noventismo es tan fiero en la mente de los bolivianos, la informalidad crece gradualmente al régimen simplificado. Si tú agarras ahorita a un noventero neoliberal y le dices, hay que hacer ajuste estructural, te dice, este es el mejor momento para hacerlo porque tienes 85% en la informalidad, de gente en la informalidad. ¿Qué significa informalidad en este país? Cuentapropistas, gremiales, comerciantes. Sí. Que tienes ingresos colocados que te permiten más o menos a veces tener fluctuaciones de alto valor o de alta renta o de baja renta o cero renta. A diferencia del asalariado que tiene una renta o estable, un salario estable que no te permite jugar, no te permite especular como asalariado. Los asalariados no podemos especular. Somos dependientes básicamente de lo que es nuestro esfuerzo y de la buena voluntad. Es lo que también decimos. Tienes tu presupuesto. Pero el informal no. El informal es un especulador, Claro, es que el informal puede ganar 7.000 un día y puede ganar 20.000 el otro, ¿no? O cero. Claro. O cero. Pero apuesta. Así es. Tú le metes el shock económico. El shock económico va a significar que obviamente no van a ganar 100.000, van a ganar posiblemente entre 50.000 a cero, pero van a seguir ganando. ¿No? Claro, pero el shock no va a ser dirigido a los informales. No, el shock lo absorben los informales. Cuando tú tienes cerca de 2.700.000 habitantes más o menos cuyos ingresos no están sujetos a lo que es la formalidad, ¿cierto? Tú puedes meter shock. Este es el mejor momento para revivir el neoliberalismo. Ya. Te diría una persona medio loca, que no soy yo, pero te lo estoy diciendo. A ver, pero porque el costo social, además, ¿cómo lo vas a cubrir? Ahí voy. El informal no está organizado, ahí aparentemente. Voy. Se ha hablado de, les han preguntado contención social, ¿cómo va a contener socialmente? Y Rodrigo ha corregido, he dicho convivencia social. Es una genialidad. Sí. Es una genialidad. Sí, la palabra estaba mal elaborada por los panelistas, el órgano electoral. Ya contención te está indicando que va a haber una medida de ajuste, va a haber conflicto, ¿no? Retomando lo que decía Yerko, es que el discurso está yendo en otra dirección a lo que tú presumes que va a suceder. Les están prometiendo capitalismo para todos, ¿no ves? Esa es la propuesta. Sí. El 85% es capitalista, ¿no ves? Sí. ¿No? Bien capitalista, ¿no? Para apostar es capital. Sí, todos los que se dedican a la libre actividad son libre iniciativa, propiedad privada, informalidad. Nadie te está poniendo un salario, nadie te pone límites, es capitalismo puro. Lo que se ha cuestionado en estos días es cómo puedes plantear capitalismo para todos en un país de bajos ingresos. Primera pregunta. Segundo, si el sector informal va a ser el que va a pagar de su bolsillo el precio del ajuste, ¿cómo es que los estás endiosando en la propuesta teórica para luego hacerles pagar a ellos, ¿no?, el precio del ajuste? Ese es otro problema. Y luego lo otro es que tú tienes que incrementar sus ingresos. No te digo que el Estado, papá, va a decir a los gremiales, no, aquí hay nuevas fuentes de ingresos, ¿no? Pero en una cierta lógica tienes que garantizar que la economía va a permitir que los cuentapropistas sigan subsistiendo y que tengan la posibilidad de encarar la crisis económica. ¿Qué dice Rodrigo Paz? Yo les voy a dar algunas medidas, dice, ¿no? Primero, perdonazo tributario. Ajusta y dice no al capital, a los intereses que no han estado pagando, ¿no? Segundo, no les vamos a cobrar IVA para las importaciones, ¿no? Entonces tú vas a poder seguir siendo contrabandista. Eso es el discurso de Rodrigo, ¿no? Claro. Pero además la voy a cerrar a la aduana, ¿no? Y va a ser arancel cero para la importación de refrigeradores, computadores, línea blanca, línea negra, ¿no? Automóviles supongo que entra ahí también. Debería ser tecnología, pero tienes razón. Va a ser tecnología. Va a ser la línea blanca.
línea blanca, línea negra. Las doras. Sí, sí. Entonces, Sí, claro, yo te voy a dar eso al sector informal, ¿no? Pero el costo es que el Estado va a dejar de tener ingresos. Si Tuto dice 10-10, ¿no? IVA y impuesto a las transacciones, tienes un Estado que se está limitando también en los ingresos que va a tener para encarar la crisis. Ajá. Si a eso vas con el tema de la aduana, y ahí hay cosas que todavía no logro entender, a ver si tú me ayudas. Las competencias son exclusivas, privativas y compartidas. En el tema del nivel central, es exclusivo la función de administrar las aduanas, por ejemplo, como las empresas estratégicas. Entonces, ¿cómo va a ser Rodrigo Paz para volver la aduana privada y estatal? Para lograr meter agentes privados en la administración de la nueva aduana que quiere hacer, si es una competencia que el nivel central no la puede ni compartir con los municipios, con las gobernaciones y mucho menos con privados. A menos que lo vuelva una SA, la aduana, sociedad anónima, no puede. Desaparecer. No, hazla desaparecer, pero la Constitución te exige que el nivel central haga el control aduanero, como lo tiene que hacer el control fitosanitario a través del SENASAC, ¿no? Como tiene que hacer dictar impuestos, etcétera, etcétera. Ahí tú que te creas una institucionalidad de orden y seguridad. A ver, pues que lo hagas, es ¿no? como reinventarse más o menos una policía fronteriza. Sí. Como que lo que tienen los argentinos, que se llama la Gendarmería. La gendarmería. ¿No? Sí. Chicos, vamos avanzando. Pero hay una cosita que me gusta lo que ha dicho. ¿Qué pasa con los que absorberían el paquetazo? El paquetazo, el shock, los informales? Una de las bellezas de la narrativa política en este momento es que se le ha vendido a todas estas personas, y tú lo has claramente, yo les llamo apostadores, pero tú les dices son capitalistas salvajes, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque tienen capital y apuestan fiero, ¿no? Y una vez tienen ganancias y otras tienen pérdidas. El lenguaje político y la idea que se está vendiendo desde hace unos 5 años, ¿no? Este populismo el conservadurismo de derecha, el populismo de derecha es decirles, ustedes como individuos, ¿no? Son, a partir de esta idea de meritocracia, son sujetos de su propia riqueza. Es pobre el que quiere, no el que las condiciones estructurales. Sí. Eso se llama pobre de derecha. Le han hecho creer a los pobres de derecha, han derechizado a los pobres, más o menos con la idea de que la informalidad es lo mejor que puede verse. Y hay muchos casos, ¿no? Cuando se ha estudiado el tema de redistribución de riqueza o cómo hay ascenso o movilidad social, la informalidad, hay muchos casos de éxito en la informalidad, muchos casos de éxito, como también hay algunos casos de fracaso, pero se ha generado en los últimos 20 años la idea de que la informalidad es el mecanismo para tener capital y tener éxito y también prestigio social. Y pueden absorber eso. ¿Por qué? Porque son pobres de derecha. En Chile les llaman los fachos pobres, más o menos. Y en Argentina también, ¿no? Se les ha dicho, la red, pero hay una cosa muy extraña, más o menos, con los pobres de derecha. No creen que el Estado debería ser el mecanismo decisor de la economía, creen que deberían ser ellos, sus gremios, sus grupos operativos, hasta incluso mafiosos, pero tiene que haber una red de salvataje social estatal que cumpla con las reglas mínimas, porque de lo contrario ya la informalidad sería muy costosa. Ese discurso se ha impuesto. Ese es el discurso con el cual Rodrigo Paz ha ganado la presidencia, en la primera vuelta. Mitad de la presidencia en la primera vuelta. Creo que la segunda vuelta es una tontería, deberían quitarla. Y es lo que le ha permitido a Quiroga Ramírez, por encima de Samuel Doria Medina, ¿cierto?, avanzar básicamente a la segunda vuelta. Corto con esto, son los pobres de derecha los que van a dar presidente y posiblemente también ciclo a partir del 20 de octubre. Lo comentábamos contigo el otro día, Manuel, el voto del boliviano es emotivo, no es un voto donde, no es que ayer se ha puesto a notar que decía el Tuto o que decía el Rodrigo. No. ¿Este me gusta o no me gusta? ¿Qué dices? Sí, este me conviene, este no me conviene. Además hemos hablado de que hay un protagonismo de los informales. Sí. El triunfo de Rodrigo Paz, lo hemos dicho, es el triunfo del voto de los informales. Y los informales que han estado con él más, obvio, han sido su base social, están despertando a la vida política como sujeto también. Entonces quieren engancharse al Estado. Ahí está. ¿No? Ahí está. Es decir, o me voy con el Rodrigo, mejor con el Rodrigo porque viene y farrea con nosotros, ¿no ve? Baila con nosotros, que el Tuto, que lo veo más distante.
Entonces los informales... Como dice el Andrés Torres, que no conecta. Sí, claro. Pero en el pobre derecha, Quiroga Ramírez conecta, y creo que anoche, con el tema de la titulación de bienes del Estado, o sea, de empresas estatales, hay mucha gente que está pensando que además, si tú eres informal, si además tienes un ingreso extra con el cual puedes jugártela en la banca, o en el Pasanacu, jugar mucho Pasanacu de dividendo de empresa estatal, eso ya no estoy viendo de aquí a 2 años. Qué complicado. Ese es capitalismo para todos, pues, ¿no? Es capitalismo para claro, todos. Vamos a ver popular, como le dice. Claro, las dos cosas, ¿no? O para todos o popular. Vamos a ver cómo lo operativizan. Entonces, los informales están decididos a no ser masistas en esta coyuntura. Están decididos a hacer lo que tenga que informales. ser. No serán cristianos, porque es Partido Demócrata Cristiano, o serán tutistas, lo que sea, pero el objetivo es engancharse al Estado, ¿no? Y están haciendo... hacer negocios con el Estado. Hacer negocios con el Estado. Con el Estado, sí. Y si es posible, por fuera del Estado. Sí, además ellos quieren que ellos y sus hijos caminen por los pasillos de los ministerios, que estén sentados en un escritorio, porque se han dado cuenta que durante la época del MAS no tomaban decisiones. El MAS era un aparato de otro tipo, ¿no ve? Pero ellos estaban ahí con el disfraz de movimiento social. Quieren decidir. Ahora quieren decidir. Y por eso hay una apuesta tan fuerte también en este momento por Rodrigo Paz. No sé si has visto las zonas. Me gusta lo que te está diciendo porque hasta simbólicamente es más o menos. El MAS les ha dado la posibilidad de estar en la estatalidad entre la puerta y el segundo piso, ¿no? Sí. Achichincles y recibidores. Recepcionistas, secretarias. De recepcionistas, secretarias, eso era lo máximo que te permitía. Y el MAS alguno que otro viceministro, porque han tenido viceministros compadre, internacionales, ¿no? Claro. Pero compadre. Chicos, los puedo comprometer para el próximo lunes, cuando ya tengamos presidente. Pero quiero cerrar con esto que acaba de decir Morales. Sí. Claro. Ahora los informales quieren que el hijo, mi hijo o mi sobrino, esté en despacho. Exactamente. Y no como recepcionista ni como secretario. Sí. Yo creo que mi sobrino, por eso lo he educado. Fíjate que hay una cosa muy interesante. Los informales son los que más han invertido en lo que es educación formal privada de su nueva generación. Pero totalmente, querido Yerko, totalmente. Ahora entonces quieren que ellos sean tomadores de decisiones. ¿Quién les da esa posibilidad? Escúcheme. ¿Quién les abre el despacho? Exactamente. Creo que el Rodrigo más que el Tuto. Escúchame una cosa. Narcotráfico, que es muy importante antes de cerrar, por favor. Ninguno de los dos, y no se les ha preguntado, el tema que la prensa en general se le pregunta, ¿van a tomar preso a Evo Morales o no? Bueno, el tema del narcotráfico, que lo hemos analizado bastantes veces, creo que va a quedar como un tema de segundo plano, de tercero, ¿no? Si bien se han hecho algunos anuncios, Tuto, lo de la DEA y demás, es tan dinámico el mundo que Estados Unidos ha anunciado que está creando una nueva policía internacional antinarcóticos. O sea, sabe que la DEA tiene limitaciones, ahora porque están en la guerra contra el fentanilo, contra... los clanes internacionales quieren meterle bombitas a Venezuela, las lanchas, todo eso. ¿Les está metiendo? La DEA, sí. Entonces ya no es el soporte. La DEA detiene y tortura. Claro. No mata. Ahora quieren... No, además que para que entre la DEA tiene que haber una normativa específica. Claro. No puede entrar así nomás. Claro, o sea, hay que rehacer todo eso. El Departamento de Justicia tiene límites fronterizos en Estados Unidos. Ahora lo que necesitan es lo transfronterizo. Estados Unidos ha anunciado que va a crear un nuevo dispositivo internacional, ¿no? Entonces yo creo que Tuto ya no va a decir que venga la DEA, sino va a negociar con esa nueva instancia para ser uno de los primeros beneficiados. ¿Y el tema de Evo Morales? Lo de Evo Morales se va a lanzar a ser gobernador de Cochabamba, ya se está afilando. Posiblemente, yo la verdad... Gobernador de Cochabamba. Sí, yo el 15 de octubre, siendo Evo Morales, diría, mejor me hago Pepa. Mejor me hago Pepa. Me hago Pepa de este país, porque la verdad después o sea, el 20 ya, digamos. No, el 15. El 15. ¿Por qué? De octubre. Porque el 20 ya va a empezar a activarse más o menos un mecanismo de esto se llama, porque ya se ha estado ejercitando. Brasil, Perú y Chile ya lo vienen practicando, Bolivia no está tan metida más o menos. Pero tú sabes que se bajan avionetas. Sí. Últimamente sí. Es lo que no, hace mucho tiempo. Hay algo que se llama, hay un fenómeno muy interesante que se está investigando, creo que hay un documental, se llama la Fuerza Aérea Veniana.
¿no? No sé, porque yo tengo así amigos y parientes venianos que son pilotos, ¿ya? Desde changuitos, debes conocer, hay mucha gente veniana que desde changuitos se hacen pilotos porque integran la Fuerza Aérea Veniana, que es básicamente la que te lleva cualquier cosa por los aires. Perú y Brasil están cazándolos como mosquitos. Sí. Los viven haciendo caer. Sí. Lo que no tienen es más o menos un control transfronterizo o incluso con soberanía aérea boliviana. Pero una vez que Estados Unidos promueva eso, porque en realidad lo que quiere Estados Unidos es que se baje todo tipo de avioneta, se haga explotar todo tipo de camiones. Nosotros lo hacemos, quemamos camiones de contrabando, ¿no? Y obviamente se corten todas las rutas de lo que es el narcotráfico, y sobre todo porque Estados Unidos entiende que la conexión narco en Latinoamérica, ¿no es cierto? Hay dos grandes conexiones: Venezuela y Argentina, ¿no? Argentina por el tema del Rosario, el puerto del narco, y arriba porque donde en Venezuela utilizan todo. Que es un dolor de cabeza para los argentinos, Rosario, ¿no? Absolutamente. Un dolor de cabeza. Es una gran ciudad, tiene un lindo equipo y todo lo que tú quieras, está Fito Páez ahí. Pero el tema es que arriba... y Messi. Sí, no es que sea el cartel de los soles, pero sí las Fuerzas Armadas venezolanas participan del narco fuertemente. Entonces, claro, la forma de evitar eso es un ejército transnacional. Y el ejército transnacional ya se viene practicando entre Perú, Brasil y Chile. Ahí solamente va a entrar Bolivia. Vas a tener bases militares norteamericanas y posiblemente también brasileras, dependiendo más o menos de son los territorios. Bueno, en Paraguay estaban construyendo una base militar, ¿no? Hay 14 bases militares en América Latina, ¿no? Sí, bueno, ellos se van a multiplicar. Y se van a multiplicar, ¿por qué? Porque va a haber swap. Porque no es gratis tampoco. Nosotros no vamos a ceder soberanía en el tema de la lucha contra el narcotráfico para que vengan a practicar tiro al blanco con la Fuerza Aérea Veniana. No, sino aquí hay plata. Yerko, ¿ganó alguno de los dos el debate? ¿Quién crees que ha aportado, es decir, le ha aclarado al ciudadano boliviano a través del debate? El ciudadano boliviano ayer, cuando terminó el debate, dijo, ok, voy a votar por este. ¿Ha ayudado a eso o...? Yo te decía, yo te hubiera dicho, estaba ganando Rodrigo Paz hasta faltarle 19 segundos a que termine el debate. Hasta que diga libre. ¿Voto es libre? El domingo vayan a votar libre. El domingo vote libre o vote por cualquiera. Claro, pero lo aclaró después, ¿no? En la conferencia de prensa. La maquinaria de atención boliviana no está, más allá de que se anotaron una especie como de poroto los del Tribunal Supremo Electoral, porque han organizado dos shows con alto rating, ¿no es cierto? Pero la mayor atención está en redes. Y donde está la mayor atención ahorita electoral es en el meme vote libre. Yo te hubiera dicho, ganó Rodrigo, si es que en vez de decir vote libre, que voten en libertad, ¿no? No, él debió haber dicho lo que dijo en el momento que estaban hablando, creo justamente del tema de convivencia social, que creo que es una de las anotaciones políticas más grandes que hay. Paz, respeto y firmeza. Eso dijo. Si él hubiera terminado con paz, respeto y firmeza, y no la locura del vote libre, Rodrigo ganaba ese debate. Ayer Tuto, además que estaba sin corbata y ya no era el Tuto gringo, más o menos. No, ya no. Es el Tuto barrio, no el Tuto frater. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de frater versus barrio? Ayer era el Tuto barrio. El Tuto barrio encontró más o menos en ese gafe de Paz Pereira, que además lo tenía arrinconado Paz Pereira, ¿no? Encontró el gancho de salvación. Sí, en estos eventos y lo que vaya a pasar de acá en adelante, se define el voto por un error, ¿no ve? Un error, y ayer Rodrigo ya cometió un error. Pero no lo veo tan grave, ¿o sí, Manuel? Es que lo van a utilizar. Claro. No puedes darle armas al enemigo. Además, ayer, por ejemplo, la expresión de Lara acompañándolo a Rodrigo no era el candidato vencedor, ¿no? Entonces todo el mundo está haciendo una serie de especulaciones sobre qué le ha pasado a Lara, por qué se presenta en esas condiciones. Del ¿no? disociado, ¿no? Es un término de meme más o menos. Yo estoy convencido que ayer hubiera ganado uno u otro, el voto se va a definir en estos días. La batalla viene en estos días, en esta semana, sobre todo 1 o 2 días antes. El que cometa errores, pierde. ¿Tú tienes confianza en los datos de la encuesta de Unitel? No, ya lo dije alguna vez que es una encuesta muy cruel con Rodrigo, con Lara, porque los pone como
neófitos en términos de resolver la crisis económica, dar seguridad, todo eso, ¿no? Ha habido un fenómeno en estos días con los dos debates, y es el arrinconamiento de Unitel y de Red 1 en el formato. Aunque fuera pésimo el formato, pero si Lara no hubiera dicho no voy a asistir, no sé si será una genialidad política o le resultó, es que los dos debates tuvieron otro formato, aunque no nos ha gustado el formato, pero se rompió el monopolio de Unitel y de Red 1, aunque han estado todavía, ¿no? Claro. Entonces es que Lara hubiera ido al de RTP. Al de antes, ¿no? Al primero, donde dijo no voy a participar porque me discriminan y demás, y logró que retrocedan. Y logró que se abra señal abierta, ¿no? Porque en También. realidad por eso es que los debates se han dado tanto en la Expo Cruz como en el Ex Radisson, ¿no es cierto, Manuel? Por eso ese es el motivo, ¿no? Ahora, el rol de los periodistas, querido Yerko, ¿ha funcionado o no ha funcionado? No, porque no eran periodistas tontos. No, es gente que Tejerina es un buen tipo, es un profesional. Es un preguntón maldito, no es así cualquier cosa. Te hace preguntas que buscan básicamente removerte las entrañas para sacarte buena información. La Maigua Jauregui es una buena entrevistadora, ¿no? O sea, parece modelo, pero no es una modelo, es una entrevistadora. Me da pena que no hubiera estado la Luciana Costa. La Luciana Costa es otra preguntona terrible. Juan Carlos no puedo decir nada, bueno, porque Juan Carlos nunca ha dado la talla de lo que es una entrevista. Hubo problemas con Bolivisión, me parece, ¿no? A último momento creo que no entraron los conductores de Bolivisión. Sí, porque lo que pasa es que ellos tienen un formato incisivo. Tufi y Maggie, por ejemplo, es lo que estábamos hablando la semana pasada, no nos dejaron ser lo que son. Claro, y les se atufaron, se notó. Sí, se equivocaron. Se equivocaron. Porque el formato no es conocido para ellos. Claro, o sea... Es malo. Yo creo que... A ver, yo te dije la semana pasada, yo creo que más que periodistas deberían invitar a expertos para que hagan las preguntas. Sí, expertos en temas. Pero eso no significa que los periodistas, porque además yo creo que entre ustedes hay una especie de defensa corporativa, hay periodistas brillantes, capaces de hacer preguntas sobre, te decía la semana pasada, gobernabilidad, y en este caso el día de ayer sobre gubernamentalidad. No sé por qué el TCE prefirió que estos periodistas, aún los que estaban ayer, actúen más de DJs, presentadores de meteorología, cualquier huevada, antes que verdaderos periodistas de lo político. Las encuestas. Yo he empezado a fijarme más o menos que ahora las encuestas están por obligación colocando una letra chica que creo que es fundamental para entenderlas. Lo inició el Deber, más o menos en su momento, y ahora lo está haciendo. Creo que la encuesta de ayer era de Unitel, ¿era? ¿O la de Captura? La de Captura. Captura. Captura Consulting, sí. Solo el 60% de los... ¿O si es Mori? No, Captura es lo Captura, ¿no? No, pero ya están, solo el 60% de quienes hemos entrevistado y nos han dado sus respuestas están seguros de su voto. Se están curando en sano. Sí, ¿por qué? Porque eso significa que 40%, ¿cierto?, es flexible con su voto o no se ha decidido tanto. Eso coincide con un estudio que ha hecho Raúl Garafulich al respecto del comportamiento electoral boliviano. La última semana, es lo que tú decías, la última semana, 40% del electorado va a definir. Van a la definición. Lo que pasa ahí es que 20% es antes del silencio electoral. O sea, estamos hablando que del jueves hasta el domingo van a decidir. Final, y hay gente que va a entrar al cuartito y te va a decir, y ese cachó así. Listo, por ¿no? Esos hay dos mecanismos. O porque es rebeldía, o porque es un elector incompetente. Bueno. No, te digo, porque un elector competente, tú eres un elector competente, y no te digo por cuatro porque estás acá, porque te has dado el trabajo de pensar y cranear qué están diciendo estos tipos. Pero también hay el votante sádico, hermano. ¿Cuál es ese? El que entra y dice, ahora... Que se arruine. Yo a ese lo llamo, porque se está estudiando, eso se llama el rebelde, eso se llama rebeldía ciudadana en el voto. Que hay una cosa muy interesante en Bolivia. Tú la rebeldía ciudadana la puedes manifestar en la calle, que es lo que más le tienen miedo a los políticos, pero no se han dado cuenta que hay rebeldía ciudadana en el voto. En el ánfora, claro. ¿Qué es lo que tú llamas el sádico? El sádico, el vengativo. Bueno, el sádico es... Ahora por fin me toca a mí. Que esa en realidad es la definición más clara. Hay un autor italiano, no es el Giulio Empoli, es otro más o menos, que dice, es el estúpido. El estúpido sabe que te está haciendo daño a ti, y al mismo tiempo te está haciendo daño a él.
Pero bueno, El sádico igual es el marca, elector estúpido. igual marca. Pero es el momento en que define, pues, ¿no? Claro. Porque la gente también... Solamente definen ese rato. Exactamente. No se han hecho preguntas. Fíjate que hemos tenido un proceso electoral larguísimo. Enorme desde enero, ¿no? Desde enero. Sí, desde enero del año pasado. Desde enero de este año y sí, pues es diciembre incluso de la anterior. Manuel Morales, Yerko Illich, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y bueno, que la gente pueda informarse con todos estos comentarios, con esta ampliación que hacemos un poco de lo que está sucediendo en el país.